Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a empezar a leer La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón y esta va a ser una lectura conjunta con Olivia Sabana de Olivia's Catastrophe. No tengo idea de absolutamente nada de este libro. Bueno, lo único que sé es que es el primero en una serie y al parecer esa serie no está... no tiene que ver un libro con el otro, o sea, sí es en el mismo universo, pero no tengo que leer todos para tener la historia completa. Realmente no sé nada de este libro, entonces... me da mucha curiosidad porque sé que es muy famoso y hay muchas personas a las que les gusta mucho y quiero saber por qué. Ahorita voy camino a la embajada, voy por mi visa. Bueno, voy a los trámites para sacar mi visa porque venció el año pasado y con todo esto no pude ir a sacarla. Pero enfrente de la embajada o del lugar al que voy a ir hay una tienda de conveniencia coreana y también está Misha, que es una tienda de productos faciales, bueno, de belleza coreana. Y esos son los mejores, así que me voy a dar una vuelta después de esto. Lo que compré en la tienda coreana fueron este snack de plátanos. Estas como papas de miel con mantequilla. Leche de melón, yo quería leche de plátano, pero la tenían agotada. También hay de fresa, pero se me antojó más probar la de melón. 2 ramens, ramen, todo el mundo conoce el ramen, según yo. Una caja de choco pie, que al parecer son postres muy famosos allá. Y la verdad parece mamut. No sé si sepa igual al mamut, pero tiene chocolate, así que seguramente me va a encantar. Y mi hermana me encargó esta cajota de café. Es para ella, yo no lo he probado. Yo creo que le voy a robar un sobrecito para probarlo también. Y de la tienda de Misha compré esta crema para la cara. Tiene vitamina B12. Me dieron una muestra en mi mano y se sentía súper ligerita y olía muy rico. Entonces fui por esta. Y también un bloqueador solar. Pónganse bloqueador solar. Este también se siente más como gelecito. Me regalaron unas pequeñas muestras de otros productos. Este es BB. Este es toner, emulsión, esencia y crema. Ok, este libro está dividido en partes más que por capítulos, así que terminé de leer la primera parte, llamada Días de cenizas. Y ya veo más o menos de qué trata el libro. Es sobre libros, cosa que no tenía idea. Y creo que justo por eso es famoso entre amantes de libros, porque justamente habla como del amor que uno siente por los libros y por las historias que nos hacen viajar y que aportan consuelo para el lector. Seguimos, el personaje principal es un niño de 10 años a quien su papá le enseña una librería oculta que suena increíble porque es un lugar donde terminan todos los libros que son olvidados. Y ahí es donde este niño encuentra un libro que le llama la atención y su papá le dice que tiene que hacerse cargo de ese libro, que tiene que cuidarlo y atesorarlo y no dejarlo ir. Y detrás de la historia de este libro que el niño escogió, que es La sombra del viento, hay todo un misterio sobre el autor y los otros libros que escribió. Hasta ahorita no estoy segura de a dónde va a ir la historia. Otra de las cosas que quiero comentar sobre este libro es que el lenguaje es súper florido y por alguna razón me está costando más trabajo que leer un libro florido en inglés. No sé si es porque me acostumbré a leer más libros en inglés y ya tenía mucho tiempo de no leer un libro en español, porque hay justo solamente en esta parte del libro encontré 2 palabras que no tenía idea de qué significaban. Eso también me está gustando porque siento que va a ampliar mi vocabulario en mi idioma, así que creo que es algo que también necesito. Por cierto, también este libro está desarrollado en la posguerra en Barcelona, España, en 1945. Entonces el ambiente es un poco sombrío, es depresivo, sobre todo por parte del papá. Y del niño no tanto, porque para él siempre ha sido así la vida. No tiene con qué compararlo para saber que hay algo más que lo que le aporta este ambiente. Y es algo que me recordó mucho a la situación actual en cómo los niños están viviendo ahorita esta pandemia y cómo para ellos esto es lo normal. Así es como se vive para niños que apenas están formando recuerdos que van a ser sus primeros recuerdos. Hasta ahorita me intriga la historia porque realmente no sé a dónde va. Entonces quiero saber
qué es lo que va a pasar en el resto de estas páginas con el libro que encontró el niño, o con la historia del niño, o con la historia del autor del libro que encontró. No sé. ¡Ay, sí llegó! ¿No? Sí. ¡Al fin! Tengo una al final del juego. Y todavía puedes ganar, ¿eh? Porque gané muchos Porque videojuegos. ganaste muchos videojuegos. Y tienes más monedas que yo. Entonces, en una de esas. Pero tienes 2 estrellas. Pero en una de esas si tú ganas. O sea, todavía no estás decidido, ¿eh? Nos va a asustar. La computadora. Huele delicioso. Creo que a todo el mundo le gusta el olor del café, ¿no? El otro día estaba viendo un video de Bookish Realm donde habló de su afantasía, que es cuando no puedes imaginar cosas cuando lees libros, o supongo que también en varias otras situaciones. También en su memoria, creo que es difícil para ella recordar visualmente lo que sucedió. Y para mí fue un concepto nuevo porque yo no tengo eso, pero estaba viendo los comentarios y mucha gente lo tiene. Fue muy interesante escuchar su punto de vista, su experiencia para leer libros teniendo fantasía. Por ahí mencionó que hay gente que a la inversa no solamente puede imaginar muy bien lo que está pasando, sino que puede oler los olores descritos, y eso es algo que yo no puedo hacer. Todo esto salió porque huele muy rico el café y me gustaría que pudieran olerlo. Ok, en el libro ya terminé la segunda parte y estaba platicando justo con Olivia de que el personaje principal no nos cae bien. No sabemos si sea así todo el tiempo o si sea nada más por la edad que tiene, pero aquí diríamos que es un higadito porque cuesta mucho trabajo encariñarte con él o empatizar con él, porque no, hasta el momento no hay algo que me haga identificarme con él o alguna cualidad de él que haga que lo aprecie. Realmente espero que cambie eso de su actitud. Ya apareció un personaje que me intriga mucho, parece ser el antagonista de este libro, y cada parte hasta el momento ha sido muy cortita, entonces no hay mucho que sacar de esta sección, solamente esa introducción de ese antagonista. Estuvimos especulando muchísimo sobre qué podría pasar en el libro. No sé si alguna de las dos pudo adivinar qué va a pasar o si estamos totalmente equivocadas. Pero voy a leer un rato aquí porque no sé qué tan buena idea fue salir a grabar a donde pasan tantos coches. Tal vez no pudieron escuchar nada de lo que dije. Mi camioneta no prendía, así que tuve que prenderla ahorita con la ayuda de esa batería. Y tengo que quedarme aquí una media hora con la camioneta prendida porque pues tiene que circular de alguna forma para que no se vuelva a quedar apagada. Y pues mientras espero a que pase la media hora de este coche prendido, voy a leer un rato. No voy a leer La sombra del viento porque ya llegué al punto en el que tengo que discutir con Olivia y todavía no hemos hablado de esa parte. Y no me gusta adelantarme porque siento que podría hacer spoilers en la siguiente discusión. Entonces, mientras voy a seguir leyendo Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Iba a casarse. Esta sensación de Voy a la segunda dosis de mi vacuna. La verdad estoy un poco nerviosa porque la primera dosis yo salí muy feliz, estaba bailando.
y después me andaba muriendo en la noche llena de escalofríos y con fiebre alta y todo. Entonces dicen que la segunda dosis es peor, espero que no, pero voy a ponerme la segunda dosis. Ya llegué a la mitad del libro y siento que no ha pasado nada. Sí pasan, obviamente sí ha pasado cosas, pero va muy lento para lo que llevo. Y sí está siguiendo este misterio de quién es el autor del libro que se encontró este personaje, pero la forma en la que está descubriendo su pasado, la historia del autor, tiene un problema de exposición porque todo lo que ha aprendido el personaje ha sido de boca en boca hasta el momento, y eso no hace que te intrigue tanto o que te puedas meter tanto en la historia porque se siente demasiada información al mismo tiempo. Y también es como, ¿cómo es que estas personas se acuerdan de eso o saben eso? Porque son fuentes muy desconfiables. Confiar en las memorias de otras personas, en que así fue la historia de este autor. Y me gustaría que hubiera alguna fuente más fidedigna en la que lo que está aprendiendo nuestro personaje pudiera ser más comprobable. También hay otra cosa que no me ha estado encantando, y es que cualquier mujer que aparece en el libro, cualquiera, es punto de interés, tanto no solo para el personaje principal, sino para cualquier otro personaje masculino. Y tampoco es que haya muchas mujeres que aparezcan en el libro. Y eso es un poco cansado porque como que no hay necesidad de que cualquier mujer que pase sea de interés romántico. No sé, espero que eso también cambie. O igual y tiene que ver con la edad del personaje, que creo que tiene ahorita 17 años. Que, ok, igual y por ese punto sí lo entiendo, pero no es el único personaje que se interesa así por cualquier mujer que pasa, sino todos los personajes masculinos son más grandes que el personaje principal. Entonces siento que esa parte me está cansando un poco. Hemos decidido tanto Olivia como yo abandonar la lectura de La sombra del viento, porque la verdad, la única razón, o al menos por mi parte, la única razón por la que seguía teniendo ganas de leerlo era para poder discutirlo con Olivia, porque esa era la parte que más me estaba gustando de leerlo. La historia como tal nunca me atrapó, y el personaje, aunque hubiera tenido algunas mejoras, nunca terminó de caerme bien, y el trato a las mujeres, como mencioné en el clip pasado, no me gustó nunca. Y también hubo una escena que terminé de leer que siento que trataba de crear vínculos con personas sin enseñarte realmente esa parte, nada más diciéndote, y sentía esto por esta persona, y es como, ¿en qué momento? ¿Por qué? Entonces eso se sintió un poco extraño, y además es algo que creo que con la longitud que tiene el libro y con el ritmo que tenía, era muy fácil poder meter algo de ese desarrollo tanto de personaje como desarrollo de sentimientos. En cambio, nada más eran como pedazos muy largos de descripciones que al final no llevaban a nada, hasta donde llegué a leerlo, que fue a la mitad del libro. Todavía después de que Olivia me dijo que iba a abandonarlo, yo intenté seguir leyéndolo, y no pude, ni siquiera terminó un capítulo más porque no me interesó. Y este libro es muy amado, o tal vez soy yo la que estoy mal, pero hay muchísimas reseñas que hablan maravillas de este libro y hay muchísimas personas que lo aman. Entonces, no tomen mi palabra como ley, realmente si quieren darle una oportunidad, dénsela. La historia, la sinopsis era interesante y no sé cómo termine. Y no voy a saberlo, pero tal vez tiene un final satisfactorio que hace que
se vuelve el favorito de muchas personas. Pero bueno, como nos estaba gustando mucho leer un libro juntas, decidimos sí dejar este a un lado, pero leer algo más porque sí queríamos seguir platicando de algún libro que estuviéramos disfrutando. Así que decidimos comenzar a leer The Love Hypothesis, que es un libro que está súper hypeado ahorita. Lo he visto por todas partes y es un romance que me ayuda a salir de un libro que me dejó un poco decepcionada. Ok, con The Love Hypothesis de Ali Hazelwood sí voy mucho mejor. Siento que estoy mucho más enganchada en la historia con 5 capítulos que he leído. Aquí nuestra protagonista es Olive, quien va a una escuela posgrado, especializándose en ciencia, específicamente en cáncer, y con un objetivo muy claro de lo que quiere hacer con este estudio. Y también tenemos a un profesor, no es su profesor exactamente, pero es un profesor de la misma escuela, a quien termina besando accidentalmente por un intento de mentira. Bueno, no un intento, es una mentira que está queriendo plasmar. Sin embargo, la razón de la mentira no es para algo malo, sino que es una mentira con buenas intenciones, lo cual me agrada muchísimo porque cuando la trama es alrededor de una mentira, no me encanta el hecho de que a veces, y la mayoría de las veces, sobre todo en romances, sea para dar celos o para alguna razón muy mezquina que al final trae muchísimas malas consecuencias. A mí me gustó que esta vez la razón de esa mentira sea por algo bueno. Y al besarlo eso los lleva a mantener una relación falsa por diferentes razones. También la razón de él para mantener esta relación falsa, hasta ahorita al menos, me gusta porque también él tiene una razón válida que le conviene para mantener esta relación falsa. Y solamente el prólogo, que es lo primero que lees del libro, me dejó una impresión un poco equivocada de lo que iba a empezar a leer, porque para empezar sentí que parecía insta-love. Sin embargo, al analizarlo después, creo que más bien yo lo interpreté mal, sobre todo basándome en otros libros de romance. Todavía no platico con Olivia de esto y quiero preguntarle si ella también lo captó como yo lo había captado al principio o si ella sí lo entendió como se supone que debería ser. No sé, pero me está encantando el libro y estoy muy feliz de que esté leyendo algo que sí me está enganchando. Disculpen la facha, me acabo de despertar. Ayer terminé el libro, anoche terminé el libro y me encantó, solo quería decir eso antes de platicar con Olivia porque no hemos discutido la última parte, pero creo que hay muchas cosas que me sorprendieron del libro para hacer un romance, pero voy a hablar de eso más a fondo después. Ok, ahora sí, las conclusiones de este libro. Siendo un romance, se pensaría que no hay mucho que tenga que decir, con diferencia a otros romances, pero este romance sí tuvo muchas partes diferentes, porque la forma en la que cierra con los temas y en la que llega a ciertas situaciones y resoluciones de conflicto no es como uno creería que es, teniendo experiencia leyendo libros románticos. Hay algo muy refrescante en la forma de escribir de esta autora porque, aunque sí pasa de una forma creíble,
no es lo que normalmente esperarías que sucediera. Y esta es una de las cosas que más me gustó de este libro, porque seguía sorprendiéndome y entregando algo satisfactorio al mismo tiempo. Me encantó. El libro en general me hizo sentir todas las emociones, tuvo un ritmo increíble. Nunca quise dejar de leerlo. Todos los personajes fueron súper bien creados, todos tenían su propia esencia y en cualquiera de sus escenas y en todas las escenas podías sentir la esencia de cada personaje. Todos se comportaban con respecto a las características que habían sido presentadas desde un principio para ellos. ¿Me explico? Eso hace que te identifiques más con ellos y apreciar las amistades que tienen, porque las amistades de Olive son hermosas y te hace querer ser parte de ese grupo de amigos. No sé, me gustó todo de este libro. Obviamente le voy a dar 5 estrellas. También tuvo mucho que ver el hecho de que lo estuviera leyendo con Olivia, porque tener a alguien con quien compartir todas esas emociones e ir descubriendo qué va a pasar brinda mucho a la lectura. Entonces siento que eso también hizo que me gustara tanto como lo hizo, pero creo que aunque no hubiera sido una lectura conjunta, habría amado este libro. Así que solo tengo una cosa que decir, y eso es como una advertencia para los que no les gusten escenas sexualmente explícitas en libros, y es que este libro sí tiene. Están bastante bien hechas, pero por si no les gustan esas escenas, es algo que tendrían que saber de antemano. Y sí, le voy a dar 5 estrellas. Y aquí voy a terminar este vlog, que empezó con una lectura fallida, pero afortunadamente terminó con una lectura que terminé amando. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.